Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Y es que yo, de buenas a primeras, vi una luz muy grande, ¿no? Como una iluminación así, en una de las habitaciones. O sea, yo la veía desde fuera, veía que algo estaba muy iluminado. De momento pues pensé que allí había obreros y que tenían sus candiles y sus cosas para trabajar, que me fui acercando, vaya. Y es que a medida que me acercaba, pues ya veía yo que no había albañiles allí, ¿no? Y es que, de verdad, que cada vez que lo pienso, que me daban como mucho... Dios mío, y yo lo pasé mal, ¿eh? O sea, yo de momento vi, al asomarme por la puerta, como así, una luz, era como una persona, pero no era una persona, era como algo así blanco, muy blanco y muy luminoso y muy alto. Diez y 8 minutos, bienvenidos, Milenio 3. Estamos en Radio Sevilla, encantados de estar en el epicentro del misterio, en una ciudad, en un lugar en el que ahora mismo están ocurriendo cosas realmente sorprendentes. Está ocurriendo en el llamado solar de la calle San Luis, un lugar histórico, con muchos años y siglos de sucesos misteriosos. Y vamos a ahondar a fondo. En los últimos días, en Sevilla y en medios nacionales, se han intentado hacer eco, algunos periodistas, de estos hechos. Y hoy, con los investigadores, con los testimonios, con los datos, vamos a hacerlo desde aquí, en Milenio 3. Todo empezó de esta manera. Sevilla, barrio de la Macarena, un solar donde se levantaba el antiguo hospicio. Hace no muchos años, las palas excavadoras removieron este suelo antiguo y callado. Se encontraron entonces 6 esqueletos alineados, probablemente de la misma familia, rodeados de vasijas. En una tablilla, una inscripción en latín: no turbar la paz de este lugar. En los últimos días, el popular barrio del corazón de la ciudad está sobrecogido. Después de una serie de crímenes y suicidios misteriosos, decenas de testigos han denunciado fenómenos extraños, apariciones, sombras en mitad de la madrugada, voces, risas y lamentos perfectamente audibles, objetos que se mueven solos. Todo está ocurriendo en el viejo solar abandonado. Esta noche especial, el equipo del Milenio 3, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, que os habla, Iker Jiménez, nos hemos venido con los bártulos a Sevilla siguiendo noticia, siguiendo no un rumor, sino una serie de hechos constatables que nos muestran una de las historias más apasionantes, una historia clásica de fantasmas, como hacía muchos años que no ocurría en nuestro país. Y lo hemos hecho con todas las de ley, además intentando cambiar la penumbra habitual de este lugar. Lo hemos hecho como hacemos en Madrid, colocando una pequeña lámpara e intentando meternos en la historia. Lo tenemos que hacer con quien merece todos los honores en esta investigación, con las personas concretas que revelaron ya a principios de junio la historia para Milenio 3. 2 sevillanos de pro, 2 personas, divulgadores, que dato a dato, paso a paso, empezaron a enlazar el puzzle extraño que nos ha llevado a este gran caso. Vamos a ver quiénes son nuestros invitados. José Manuel García Bautista y Rafael Cabello, investigadores sevillanos. Son los verdaderos descubridores de los sucesos del solar de la calle San Luis. Don José Manuel García Bautista, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Buenas noches, Iker. Don Rafael Cabello, bienvenido. Gracias. La verdad es que fuisteis vosotros, ejerciendo de corresponsales de este programa para la cadena SER, quienes a principios de junio saltabais todas las barreras del secreto, bien guardado hasta ahora en el corazón de Sevilla, y comentabais
desde el lugar de los hechos, como hoy estaremos allí en el lugar de los hechos, una noticia que ya se escapaba de las manos porque era realmente curiosa, realmente extraña. José Manuel, muy brevemente, ¿cómo empieza esta larga historia que ha acabado en un caso que ha sido portada de periódicos como ABC, Diario de Sevilla, y que ha salido en todos los medios de información? Sin datos y sin testimonios concretos como íbamos a tener. Pero ¿cómo empezó todo, José Manuel? Pues todo comienza tratando de buscar información sobre leyendas urbanas de Sevilla. Habíamos ya desmitificado el tema del cine fantasio y Rafael topó con esta otra historia. Inmediatamente nos ponemos sobre ella y tratando, ya te digo, de encontrar una leyenda urbana en Sevilla, otra más, ¿no? Pero la sorpresa es grande cuando, después de muchas indagaciones y de mucho trabajo, ¿no? Empezamos a tener testigos. Ya no eran rumores, ya eran testigos que nos comentaban sus experiencias personales en el lugar, llorando delante de un micrófono, delante de las grabadoras. Y a partir de ahí, bueno, pues ya es ir empezando a tratar de localizar testigos, obreros, guardias de seguridad, gente que le han sucedido cosas raras y tratar de buscarle el porqué. Y además hay una cosa muy curiosa, José Manuel. Vamos a ir escuchando a lo largo de este programa de Milenio 3 especial desde Radio Sevilla, paso a paso, testimonios que hemos estado recogiendo, hemos hablado con esas personas, y personas que no se conocen entre sí, en épocas muy diversas, describen exactamente los mismos fenómenos. Rafael, tú naciste muy cerca de allí, sí. Conoces muy bien la zona, y hablaba nuestra voz del programa, Carlos Barroso, de un lugar muy especial donde en un momento dado, hace no mucho tiempo, se encuentran unos esqueletos, 6 en total, y una misteriosa tablilla: no turbar la paz de este lugar. La paz, evidentemente, se ha turbado, y realmente nosotros, como periodistas de investigación que somos, simplemente vamos a exponer los hechos, que cada uno luego saque opiniones. Pero ese lugar concreto, esa especie de área muy definida en el centro de Sevilla, en el barrio de la Macarena, ese solar hoy en obras, es un lugar especial desde hace mucho tiempo, ¿no, Rafael? Efectivamente. Tiene que partir de la base de que todo lo que es la zona comprendida entre la calle Divina Pastora y una nueva calle que se ha abierto ahora, que antiguamente no existía, pues más o menos estaba vinculado en un principio, y partiendo desde la calle Divina Pastora hacia arriba encontramos el hospicio, un antiguo hospicio de niños. También había sido convento, la iglesia de San Luis, un colegio que se llama La Inmaculada, después otro pequeño convento y otro edificio que durante mucho tiempo fue manicomio. Fue un manicomio hace bastantes años, muchos años. Después se ha ido habilitando ese edificio y ha estado incluso otorgado a la ONCE. Ahí se ha utilizado para la ONCE. Pero después, posteriormente, la mayoría de esos edificios pues han quedado deshabilitados totalmente, a excepción del colegio. Y desde aproximadamente unos 25 años no se han utilizado, hasta que se han empezado a reutilizar muy recientemente. Yo creo que casi rondando desde el 92 para acá. Y ha sido precisamente, Rafael, en el momento en que las palas excavadoras han empezado a levantar ese suelo, cuando empieza a haber testimonios de todo tipo. Dentro de un momento vamos a empezar a escuchar esos testimonios que, les aseguro, son realmente impactantes. 10 y 17 minutos desde Radio Sevilla, emitiendo en directo, y José Ramón Barrenechea llevando los mandos firmemente de esta nave de misterio y de radiodifusión para toda España y para todo el mundo. Nunca me olvido del resto del mundo, por supuesto que no. Hablábamos de testimonios muy concretos de un pasado, de un lugar, como ocurre en otras partes de España, consagrado al culto, cultura tras cultura, al culto de los difuntos, porque es muy habitual que durante muchos siglos las diversas etnias, culturas, razas, instalase sus lugares, bien sea cementerios, bien sea mezquitas, bien sea iglesias, en lugares muy concretos y siempre los mismos. Nunca sabremos realmente por qué. Aquí ocurre esto. Y hay un edificio, José Manuel García Bautista, que hoy forma parte de ese pequeño rectángulo o entramado donde están ocurriendo estos hechos, que es el Centro Andaluz de Interpretación. ¿Hasta ahí han llegado los ecos de este misterio? Hasta ahí han llegado. De hecho, el Centro Andaluz de Teatro, el Centro Andaluz de Interpretación, como tú lo has comentado, forma parte del mismo conjunto arquitectónico, de forma que está relacionado. Efectivamente, en el Centro Andaluz de Teatro hay una incidencia brutal de hechos y de fenómenos anormales y paranormales. Muchos lo quieren atribuir a que es parte de, ecos de los mismos chavales que están allí, pero no. Allí los guardias de seguridad han salido con ataques de nervios. Aquello es brutal.
aquello es tremendo. Luces, formas luminosas, formas humanas, sombras, que tocan, que agreden incluso a los y gentes además, José Manuel, que han estado en muy, como decíamos antes, diversos tiempos, épocas, años en los últimos... Efectivamente, gente que bueno, no se conocen entre sí, cuyos testimonios coinciden en las mismas descripciones que para nosotros son normales, porque conocemos este tipo de fenómenos, esos fríos que te suelen entrar, ¿no?, cuando se produce un tipo fríos que penetran de repente en una persona y que tantas veces hemos escuchado. Me gustaría que la audiencia escuchase ahora con esas personas, hablamos de alumnos, de guardas de seguridad. Un ejemplo es Manuel Fernández, oriundo de un lugar de Zaragoza, que prestaba sus servicios en uno de esos pasillos, y aterrorizado nos contaba lo siguiente. Y lo que siento es como un frío que me atraviesa. Un frío que me atraviesa como si fueran puñales, Y entonces pues yo siento un pánico tremendo. Yo siento un pánico tremendo porque tengo la sensación de que algo ha pasado por mí. Y yo me quedo así porque también yo noté como si fuera una luz. Una luz que no deslumbraba, pero una luz. Y claro, pues yo he pensado, pues ¿esto qué puede ser? ¿Serán los fantasmas que dicen estos de acá? Realmente apurado Manuel Fernández, como tantos otros guardias de seguridad, como tantos otros alumnos del lugar, policías incluso, obreros, lo vamos a escuchar, que hablan de lo mismo sin tener contacto unos con otros. Rafael Cabello, cuando ibais hilando la investigación, y todavía, aviso a la audiencia, aviso a navegantes, no nos metemos con la investigación puramente policial, que la tendremos, cuando hablamos de estos hechos que vienen de un lado para otro y que vosotros creéis que es todavía parte de una leyenda urbana, empiezas, entre comillas, Rafa Cabello, a mosquear, porque la gente muy diversa describe que exactamente lo mismo. Sí, casi todo el mundo. Y lo curioso del caso, tengo que hacer en honor a quien a nosotros nos llamó la atención, que fue Fernando y Jennifer Arc, padre e hija, que nos comentaron que en la obra, a consecuencia de que iban a los mismos sitios a almorzar y a desayunar, había obreros que ya se ponían, como quien dice, estaban en guardia y decían: yo aquí no vuelvo, esto es insoportable, aquí están ocurriendo cosas extrañas, me ha reñido el jefe porque desapareció mi casco. Era una de las bases principales donde empezaron movimiento de objetos y cambios de lugares de objetos. Efectivamente. Y entonces fue este señor Fernando y la hija lo que me pusieron, perdón, Fernando, no, Francisco, los que nos pusieron en sobreaviso. Pero claro, cuando empezamos nosotros a intentar de averiguar todo lo que estaba ocurriendo, nos encontramos de que aquello se sobrepasaba, pero con creces totalmente lo que en un principio creíamos que incluso pudiera ser lo que tú has dicho, una leyenda urbana de... Rafael, el frío, las sombras, incluso ese frío que penetra de repente en una persona que está haciendo su ronda de seguridad, que yo lo he oído tantas veces en otros lugares del mundo, es algo que es, digamos, la seña de identidad, ¿no? También habría risas, también habría sonidos muy concretos. Sonidos muy concretos, efectivamente, incluso... pisadas y huellas que se forman. Efectivamente, uno de los guardas precisamente dentro de la obra, lo curioso del caso es que él observa una serie de pisadas que se forman delante de él, pero sin embargo solamente siente como si le hubieran rozado, como si le hubieran atravesado un frío, y momentáneamente pues desaparece todo eso. Eso está seguido porque animales también alrededor del guarda pierden la vista en un punto indeterminado de la obra, en un punto donde teóricamente no hay nada, gruñen, se sobreexcitan el animal, se pone violento, incluso otros resulta de que encoge el rabo y se meten debajo del coche de seguridad, como si tuvieran una especie de sexto sentido. Al empezar el programa escuchábamos a Irene Marín, esa persona que casi lloraba ante vuestra primera grabación, hablando de esa especie de sombra que se le aparece ahí, que yo nunca he visto algo parecido. Y me gustaría recordarle a la mucha audiencia de Milenio 3 que desde el principio de los tiempos los primeros investigadores espíritas con premios Nobel como Charles Richet o William Crookes llevaban ya viejos termómetros, porque algo que en aquella Inglaterra y Francia de principios de siglo ellos habían notado es que los testimonios de este tipo de casos, los testigos recibían un frío tremendo, aunque estuvieran en una habitación a 40 grados. Y quien está allí, Rafael, José Manuel, quien está en ese lugar ahora mismo con la unidad móvil de Radio Sevilla para la cadena SER, acompañado del técnico Francisco Barrera, es nuestro intrépido reportero Carlos Barroso. Está ahora mismo en ese solar donde durante estos últimos meses están pasando muchas cosas. Don Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches.
Pues bueno, primero sería cómo te encuentras en ese momento ahora mismo de noche en un lugar, imagina, completamente solitario. Pues sí, lo primero que llama la atención en este lugar, bueno, me encuentro justo en la trasera de la calle San Luis, un lugar paralelo a la calle San Luis, en el centro de Sevilla, a las espaldas de la iglesia de San Luis, una iglesia sin culto, y entre el lugar en el que me encuentro, el solar, este solar con unas excavaciones, unas ruinas romanas, de la época romana, pues entre la iglesia de San Luis y este lugar en el que me encuentro, ahí se encuentra el edificio del Centro Andaluz de Teatro del que habéis hablado anteriormente. Este lugar, pues lo primero que llama la atención es la soledad, el silencio. Una soledad y un silencio que solo se ve interrumpido en alguna ocasión con el paso de algún vehículo, con el paso de algún ciclomotor, de algún viandante, incluso con su perro, viandantes que pasan y que pasan rápido, sin mirar atrás, por este lugar, por este solar que, para que os hagáis una idea, tendrá aproximadamente unos 110 metros de largo, por unos aproximadamente 40 metros de ancho. Está vallado por un muro de piedra en una de sus zonas, en uno de sus extremos, y en el resto por una pequeña valla metálica. Un lugar que denota cierto abandono. Se ve bastante vegetación en esta zona, entre las excavaciones. Se ve que es un lugar que lleva bastante tiempo sin que por aquí pase la mano del hombre. Estas ruinas, según las investigaciones, las primeras hipótesis que se barajan, podrían corresponder, dicen, a un establecimiento rural de la época romana, que se ubicaba pues en las afueras de la antigua Hispalis. También se habla como posibilidad o como hipótesis de que pudiera ser una necrópolis. Aquí, efectivamente, como hablabais, fue donde se encontraron los restos óseos de 6 cadáveres, posiblemente se dice que de la misma familia, con esa pequeña inscripción en latín en la que se leía: no perturbar la paz de este lugar. Me estoy moviendo por el solar. Te seguimos, Carlos. Cuéntanos qué estás viendo ahora mismo. Y estoy justo en el centro de un pequeño pasadizo o puente que separa una zona de las excavaciones más amplia, una zona amplia de excavaciones, donde se ven pues pequeñas, podría decir pequeñas habitaciones o pequeños habitáculos. El esqueleto de lo que fue una casa, y además de bastante dimensión, ¿no? Por lo que hemos visto antes. Efectivamente, se dice que podría ser esto como un cortijo. Por eso, aunque aquí se han encontrado algunas vasijas y algunos restos, pero no se han encontrado muchos más restos que investigar o que analizar, porque al ser posiblemente un cortijo, esta zona pues estaba dedicada a la labranza y al cultivo, y entonces pues restos arqueológicos pues pocos, solo los que se pueden ver por aquí en estos momentos, que son pues restos de muros que están pues tapados por una vegetación que se hace, como digo, bastante abundante. Claro, pues si te parece, la idea que tenemos y que vamos a mostrar un poco a los oyentes de Milenio 3 en la próxima conexión que hagamos dentro de unos minutos, donde te trasladarás al lugar todavía más epicéntrico donde han ocurrido lo que son las apariciones de esa sombra, sea lo que fuera. Aquí estamos simplemente para exponer los hechos, y eso sí, desde el lugar, como trabajamos en Milenio 3. La idea, Carlos, es que incluso se ha hablado en algún momento de que algunos investigadores han intentado hacer las llamadas psicofonías. Nosotros no es que tengamos mucha fe en ellas ni deseamos de tenerlas, pero con medios digitales y con toda la técnica a nuestro alcance, si te parece, Carlos, vamos a intentar en el próximo lugar, en esa otra parte de esa necrópolis solar, lo que sea, es hacer algunas experiencias, grabar allí, y bueno, tú contarnos cómo se siente uno haciendo toda esa experiencia, y luego quizá la próxima semana podamos saber si hay resultados cuando escuchemos la grabación completamente digital y precintada. ¿Te parece, Carlos? Sí, así lo haremos. Pues conectamos contigo dentro de unos minutos. Milenio 3, Carlos Barroso en una línea móvil de Radio Sevilla con Francisco Barrera, el técnico, en ese lugar. ¿De dónde surge este último gran misterio? Un misterio que, como les decía antes, no solo se basa en testimonios que van a seguir, en testimonios de personas que ven algo, que no saben lo que es y que cambia sus vidas. Años después de haber sido testigo de una cosa de estas, siguen pensando en por qué ellos y por qué de esa forma, por qué estuvo delante de ellos. Es un misterio también policial en el suceso o los sucesos del solar de San Luis. Un misterio de varios suicidios, gran cantidad de suicidios si hacemos una media lógica de la ciudad de Sevilla, en ese mismo entorno, en ese mismo rectángulo. Hechos luctuosos, asesinatos, cadáveres dentro de arcones.
gente que puso fin a su vida de la forma más dramática que podemos pensar, y que la puso fin a su existencia porque veía cosas extrañas en ese mismo solar. Escuchen, por favor. Manuel Candelar afiló su machete hasta que éste se convirtió en una daga reluciente. Con parsimonia colocó su punta contra el pecho y lo sujetó con las dos manos. Acto seguido, fuera de sí, corrió con todas sus fuerzas hacia una pared de ladrillo y se golpeó de forma seca y decidida. La inercia hizo que el cuchillo rajase el corazón de parte a parte. Un tiempo después, ocurrió otro espantoso suceso en el lugar. La policía, alertada por la desaparición de Pelayo Roldán, abrió la puerta de su modesta vivienda. Todo estaba en orden, las ropas dobladas, todas las pertenencias en el sitio correspondiente. Daba la impresión de que el morador hubiese emprendido un largo viaje. Lo único que desencajaba era un viejo y pesado arcón. Al abrirlo, encontraron su cuerpo muerto y en estado de descomposición. Alrededor de ese mismo lugar donde hoy parte nuestra investigación, donde hoy estamos haciendo la radio desde Radio Sevilla, han ocurrido hechos policiales realmente extraños, que se salen de lo normal, de lo común, de lo habitual. No sería casual, puede ser casual evidentemente, pero es muy curioso, muy extraño realmente que sea justo en ese epicentro, haciendo una especie de cuadrado de ese solar. Rafael Cabello ha hecho una investigación magnífica, no me cansaré de repetirlo, junto a José Manuel García Bautista. Tengo que agradecerles aquí, ante toda España. Sé cuántos medios de información nos han llamado para dar pie a todos estos datos y a los testimonios de hoy, y os agradezco que sea, como corresponsales que sois de este programa, hacerlo aquí esta noche tan especial. Sé que para ti también, Rafael Cabello, fue un golpe muy duro. Investigaron la muerte de personas que tú conocías incluso. Efectivamente, había sido compañero mío de trabajo. ¿Cómo puede una persona poner fin de esta manera que casi parece ritual? ¿Qué te contaron a ti las personas o bomberos que llegan a ese lugar en la muerte de Manuel Candelar? La verdad es que ante la circunstancia de desaparecido que se da en este hombre, los vecinos empiezan a oler, empiezan a darle malos olores, y entonces intentan de ponerse en contacto con la policía a través de una orden judicial llaman a los bomberos y abren la puerta de la casa. Entonces se da la circunstancia que uno de los bomberos que entró cuenta que cuando él entró a oscuras en la habitación, de momento se encontró pisando algo extraño, una cosa gelatinosa, no sabía qué era. Intentó de iluminar porque la casa estaba totalmente cerrada, tú lo has visto hoy, que estaba totalmente cerrada. He tenido la traumática experiencia de ver esa casa hoy. Efectivamente. Entonces esa casa totalmente a oscuras, aunque fuera de día, no entraba la luz. Cuando el bombero entra y empieza a pisar aquello extraño, un flap, automáticamente pone su linterna, busca la iluminación de la casa, enciende la luz y se encuentra delante de un charco de algo que el resumido que ha quedado de un cadáver que estaba agachado en una posición extraña, con un puñal en el corazón, con un cuchillo atravesado el pecho. Entonces dice que para ellos fue aquello dantesco, entre el olor que había y la postura en que estaba aquel individuo. Dice que aquello fue traumático para yo los que sé, estaban Rafa, allí. que esto es duro preguntártelo por esa amistad que podías tener con esta persona. Es solo uno de los casos. Ahora hablaremos de casos que ni siquiera se han hecho públicos en ese mismo lugar, nuevos suicidios en ese mismo lugar. Pero, Rafa, te hizo una especie de premonición Manuel Candelar personalmente. ¿Veía algo ese hombre en el solar? Él a mí me comentaba de que en el solar de enfrente pues veía aparecer unas luces
como emanar del suelo una serie de un halo o algo parecido, de una luminiscencia como amarillenta, verdosa, una cosa extraña. Eso mismo que quizá había visto el guardia del CAT del centro, atravesándole esa misma luz. Exactamente, una luz. Entonces él decía, y él me dijo, dice, yo lo veo enfrente, y le echaba la culpa a una señora que le echaba de comer a los gatos, le echaba residuos de estos de pescado ya que no servían en la plaza de la feria, pues lo echaba para darle de comer a muchos gatos que hay por allí, por esa zona. Entonces él le echaba la culpa a esa, pero un día llegó a comentarme y dice, no, es que yo lo he visto entrar, esa luz ha entrado en mi casa y a mí no me coge. Había llegado a entrar en su casa según él. Sí, según él decía que había entrado en su casa y que a él no le cogía. Que él dice, yo veo una cosa así, soy capaz de suicidarme, me pongo un cuchillo en el pecho y a mí no me cogen. Bueno, yo estábamos tomando una cerveza y demás, pues la verdad es de Manolo, eso es estúpido, y además da la circunstancia de que no creo que vaya a hacer eso por una simple luz. Pero lo hizo, sí. Así fue como terminó su vida. Rafael, es impresionante lo que nos estás contando. A mí se me están poniendo personalmente los vellos de punta, y más aún porque hemos hablado con un amigo de este programa, otro amigo del que sentimos mucho orgullo, Salvador Ortega, investigador policial, criminalista, uno de los fundadores de la policía científica en España, ni más ni menos, una de las personas que más psico-killers o asesinos en serie ha llegado a atrapar y a encarcelar en este país, un experto en estas lides, que nos hablaba de por qué es realmente extraño este suicidio, el de Manuel Cantelar frente al solar de la calle San Luis. Vamos a ver, analizando la situación en la que se produce el propio suicidio, es una cosa atípica. O sea, existen otras, hay que tener en cuenta que a pesar de que el suicida en aquel momento tenga una idea fija y que efectivamente no piensen más que quitarse la vida, los procedimientos que se deben de emplear deben ser los más rápidos y los menos dolorosos, ¿eh? O sea que si aquello fue un suicidio, pues este pobre hombre no tuvo más ocasión ni más salida que pensar en la única arma que podía tener en su mano, posiblemente un machete. Pensándolo bien, tiene mucho más de ritual. Primero por el arma que se emplea, que es un machete, es un cuchillo, son las armas empleadas pues, en todos los sacrificios, ¿no? Y aparte de ello, pues también el hecho de salir corriendo contra una tapia, es mucho más fácil tirarte del alto de la Giralda. Ahora mismo la Giralda no se puede hacer eso, ¿no? Pero sí tirarte del alto de un puente, o bien pues intentar ahogarte si no sabes nadar. O sea, son situaciones que son mucho más corrientes, utilizadas por los hombres, por las personas, por los seres humanos, para poder suicidarse, que el hecho de coger un machete, ponérselo en la punta del esternón, salir corriendo y tirarse contra una tapia. Desde mi punto de vista hay que añadir suicidio con algo más. Suicidio con algo más, y lo dice uno de los grandes investigadores criminalísticos y policiales. ¿Quieres decir algo, Rafa? Sí. Yo quería puntualizar que cuando se hace la inspección en la casa de este individuo, de este Manuel, resulta de que lo dan como un señor anciano. Y ese señor no había sido anciano. Ese señor en poquísimos meses pues se había degradado de tal forma de que era un hombre que tenía unos 58 años aproximadamente, entre 55 y 58 años. Y se había llegado a degradar de tal forma que cuando la policía hace el informe lo determina como un anciano, un verdadero anciano. Con aquella obsesión que él tenía con aquellas luces que salían del lugar. Un lugar, José Manuel García Bautista, donde han pasado muchas más cosas, lo veíamos en esta introducción. Ahora Rafa nos va a contar más cosas todavía que no se han hecho públicas, pero es que trazando un rectángulo, es impresionante hacer el cálculo sobre un mapa. Gente que se corta las venas delante del solar, gente que aparece en un arcón, diversas muertes, suicidios, ahorcamientos. Habéis llegado punto por punto, noticia a noticia, elemento a elemento, información sobre los casos. ¿Qué impresión te llevas tú? El caso, por ejemplo, de Pelayo Roldán del Arcón fue impresionante y en ese mismo lugar, ¿no? Pues también fue un hecho que conmocionó a la calle, ¿no? Pues Pelayo Roldán era un vecino querido en la zona, un viajante, tenía una posición económica bastante buena, y un buen día, como le pasó a Manuel Cantelar, se dejó de saber de él. Nadie sabía dónde estaba, se dio porque estaba en uno de sus viajes. Pero un buen día los vecinos alarmados decidieron llamar a la policía. La policía entra en su casa, todo estaba en orden, perfectamente todo ubicado. No estaba Pelayo Roldán, y uno de los agentes que entra pues ve un baúl allí y le da por mirar dentro del baúl. La sorpresa fue mayúscula cuando Pelayo Roldán estaba allí. ¿Y suicidio, Rafael?
que nos han hecho públicos. Habéis hecho un estudio punto por punto, un estudio que yo tengo en mis manos y que he de decir que impresiona lo suyo, y que delimita todos los hechos de muertes casi de un aspecto medio ritual en ese lugar. Una de las historias, no podemos revelar ahora mismo el nombre, pero que es impresionante, es la que se realizó delante de lo que era la puerta del hospicio. Claro, la misma puerta del hospicio. Pues era consecuencia de un señor que no tenía una buena posición también. Siempre ha sido personas de que no han tenido una necesidad económica muy fuerte, porque no ha sido el elemento para quitarse la vida, ¿no? Entonces este señor, en un momento determinado, por las noches, en plena madrugada, salía al balcón diciendo de que se callaran los niños que corrían por medio de la calle. Él dice que había infinidad de niños corriendo y lo gritaba a altas horas de la madrugada, incluso despertaba a algunos vecinos. Llegaba a callarse, a hacer favor, dice que veía salir por la puerta del hospicio los niños, e incluso desde las ventanas que daban enfrente de su casa, las ventanas del hospicio, él decía ver a los niños como le burlaban y le hacían burla y le chillaban y le hacían. Entonces el hombre llegó a tener una conciencia un poco extraña con relación a lo que le estaba pasando con esos críos. Incluso, por ejemplo, pasaba gente por la calle y él le decía, hacer el favor de mandar a callar a esos niños, y los otros, el viejo, ¿cómo está? Y era el mismo lugar, el hospicio, donde realmente delante de la puerta del hospicio donde estaban los niños. ¿Donde un día realmente hubo esos niños? Efectivamente, pero estamos hablando de que hacía por lo menos casi 25 o 30 años de que allí no había ya ningún niño. A mí me gustaría que la audiencia de Milenio 3, Rafael, José Manuel, escuchara los testimonios de personas como el jefe de obras, que no ha hablado para ningún lugar más que para vosotros y ahora para Milenio 3, Francisco Pérez. Es un corte rápido, grabado con la tensión y la extrañeza de las personas que se han negado a seguir trabajando en ese lugar, no por otros hechos, sino por hechos tan extraños como esas herramientas que llegaron a meter dentro de arcones de metal y a colgar de la grúa, y al día siguiente volvían a aparecer sin que estuviese absolutamente nadie allí, a 15 metros de altura, y aparecieron en el suelo, y además con posiciones muy diversas. Escuchamos un momento a Francisco Pérez. Porque nosotros allí estuvimos varios meses montando una línea y montando la estación eléctrica para aquello, la obra esta, y ocurrieron cosas que yo se lo cuento a la gente y se ríen de uno, pero que si hubiesen estado allí yo se lo hubiese dicho que si era verdad o mentira. Se subía a lo mejor una escalera, ¿sabes? Tenía abajo la herramienta, y cuando bajaba con la herramienta, yo, cuando he puesto la caja con la herramienta, yo no estaba allí la caja de la herramienta, no estaba, estaba a 50 metros la caja de la herramienta, y nosotros estamos trabajando aquí, ¿cómo es posible eso? Y como esto, muchísimas cosas. Muchas cosas, incluso apariciones, como hemos visto. Por cierto, solo una pregunta, Rafa, ¿qué le pasó a esa persona adinerado zapatero sevillano, cuya identidad no podemos dar, que veía a esos niños constantemente? Bueno, pues, en una de esas locas noches que tuvo de experiencia así, te decía que incluso veía saltar a los niños y llegaban a la altura de su balcón. A la mañana siguiente, cuando fue la señora de la limpieza la que le hacía las cosas en su vivienda, abrió la puerta, entró porque tenía su propia llave, se encontró de que este señor estaba colgado con una cinta de esta de persiana y demás en el cuello, se había ahorcado, estaba colgado de una viga. Es uno de los 6-7 suicidios que se enmarcan en esa zona. Curiosamente, en la última época. Mira, perdona, curiosamente casi todos los datos que nosotros tenemos, siempre cuando hemos ido a investigarlo, nunca se han forzado puertas, siempre han estado cerradas por dentro, nunca ha habido ningún elemento que pueda determinar que ha habido violencia externa o que haya sido alguien que haya entrado dentro de la habitación y le haya provocado el daño, sino que siempre se han encontrado las puertas cerradas y ventanas y balcones cerrados por dentro. Misteriosísimo. La verdad es que tan misterioso como los testimonios, hablábamos antes de Francisco Pérez del jefe de la obra, o vecinas. José Manuel García Bautista ha grabado una a una vecinas muy diversas que hacía mucho tiempo no querían contar estas historias, como Macarena Rodríguez Pérez, que nos cuenta cosas como esta. Vi una sombra, yo me quedé muerta, vamos, que me iré a mi prima y las dos vimos lo mismo. Pues nada, de momento, cuando nos fuimos ahí, de momento un jaleo, como si hubiera un montón de gente allí en la obra. Y nada, allí en la obra, vamos, se supone que no había nadie, porque aquello lo que es un hoyo allí medio un poco con luces, así que no podía ver nadie. Vamos, yo sentía ya hasta que me llamaban por mi nombre. De momento como unos empujones así, ¿sabes? Que no
una cosa muy extraña, una cosa muy rara, y las dos estábamos sintiendo lo mismo, vamos, que las dos nos quedábamos mirando una a la otra y las dos estábamos viendo y sintiendo lo mismo. Y nada, de momento salimos corriendo porque ya no, aquello no era normal. Aquello evidentemente no era nada normal, ¿verdad, José Manuel? Y muchas personas, diferente edad, diferente condición, que te cuentan lo mismo, esa sombra. Exactamente. ¿Y alguien que les llama? Exactamente lo mismo. Era además curioso porque a medida que íbamos encontrando testigos dispuestos a hablar, todos o casi todos describían lo mismo: sombra, frío, algo que te toca, algo que te llama, pero que no lo ves, no lo ubicas, no lo localizas, pero que está allí delante tuya. Incluso que sonríe, o que lanza una risa. Se ríe de ti, o sea, se ríe a tu vera. Tú estás sintiendo a alguien, jajaja, a la vera tuya. Y personas además que, como decimos, no tenían contacto, no sabían que otras habían tenido esa experiencia. Porque además, lo que te comentábamos antes, ¿no? Que realmente la calle San Luis, esto es voz populi, pero entre los vecinos no hablan de ello. O sea, que es realmente... Incluso hay un medio, un silencio importante, y es normal, tal y como tratan los medios habitualmente estos temas, es normal. Escuchamos ahora, muy rápidamente, a Remedios Sánchez. Con movimiento, digamos, en la obra. Entonces, en principio no le presté la mayor atención porque pensé que habría gente trabajando, pero claro, sí me paré un poco a pensar y no había luces suficientes como para que hubiera personas trabajando en aquel momento. Seguía andando por lo que es la misma acera, pero por las luces que había de las farolas, pues vi movimientos de herramientas, pero solas. Entonces, pues ya, pues como que, entonces cuando no me paré, entonces como que seguía andando un poco, pero seguía viendo sombras, me dio como un frío en el cuerpo. No sé en concreto si serían cosas de mis nervios o bueno, yo creo que no, que fue una sombra, una especie de humo que me tocaba la piel. Milenio 3 hoy desde Radio Sevilla, y en el lugar de los hechos, en el mismo lugar de los hechos, está don Carlos Barroso con la unidad móvil de la cadena SER. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches de nuevo. Estamos a escasos 100 metros del solar en el que nos encontrábamos en la anterior conexión. Estamos, digamos, en el solar conflictivo, el solar más conflictivo, digamos, del que hablabais hace unos instantes. Un solar que está, pues, digamos, también en el mismo estado de abandono en el que se encontraba el anterior. Un solar en el que de cuatro de sus lados, de sus cuatro lados, tres de sus lados tienen una zanja y lo que parece ser el inicio de las obras para colocar los cimientos, y se ven en el centro pues unos tablones abandonados, unos hierros abandonados, unas vallas, un lugar donde posiblemente en otros tiempos anteriores pudo haber una grúa, y un lugar igual de solitario en el que vemos y visamos la cúpula de la iglesia de San Luis. Todo está en la misma manzana, en el mismo territorio. Un lugar donde tampoco pasa mucha gente, igual que en el anterior. Un lugar que da esa sensación de soledad y esa sensación de tranquilidad y de silencio que teníamos. ¿Has dicho tranquilidad, Carlos? ¿Tú notas esa tranquilidad? ¿O realmente uno se puede llegar a cuestionar o poner un tanto nervioso? Estará pensando en mucha audiencia ahora mismo, claro. No, yo en este momento, vamos, lo que noto es eso, es tranquilidad, es silencio. Sí llama la atención quizás una cosa, un hecho, perdona, es que alguna vez se me va la conexión, no sé si el sonido llega bien. Llega perfectamente, Carlos, no te preocupes. Perfecto. Bueno, lo que decía, que me llama la atención el ver que las muchas viviendas que rodean esta manzana, que son muchísimas, realmente en muy pocas de ellas vemos luz o vemos ventanas abiertas, se divisan muchísimas casas, y en muchas de ellas desde esta parte del solar en el que nos encontramos se ven carteles de "se vende". En fin, lo que te puedo contar, Iker, desde este solar de la calle San Luis es esto, es la tranquilidad, es el silencio, el abandono. Pues si te parece, Carlos, aprovechemos en ese lugar tan ideal ahora mismo para hacer esa experiencia de grabación psicofónica. Te dejaremos con ella, con ese minidisc y con micrófono digital, con todos los precintos, y
veremos qué ocurre. No tenemos ninguna esperanza ni pensamos que vaya a ocurrir nada. Y además, salga lo que salga, podrían ser muchas cosas. Pero ¿por qué no intentar experimentar en vivo? Porque nosotros no solo hacemos radio, sino que procuramos investigar. Y cuando menos estamos en un lugar que por los datos policiales que hay y por los datos testimonios que hay, confluyen muchas cosas. No sabemos qué, ni cómo, ni por qué, pero cosas que parecen salirse de lo normal. Así que si te parece, Carlos, hacemos la experiencia. Digamos que el lugar en el que voy, en el que me encuentro, porque tampoco se puede acceder al centro de lo que es el solar, ya digo, por la profundidad de la zanja y de los cimientos. Hay hierros, hay hierbas, hay todo tipo. Efectivamente, es imposible. Se ve que había como una escalera o una rampa de madera para poder acceder, pero ahora mismo está fuera de su lugar y es imposible acceder al centro. En el lugar en el que voy a colocar esta grabadora digital con su micrófono incorporado para poder realizar una grabación y a ver qué es lo que sale. Es un lugar, nos comentaban nuestros invitados esta tarde, el lugar en el que se situaba la caseta de los vigilantes de seguridad, caseta en la que en algún momento también ocurrió algún fenómeno extraño, sobre todo con el sintonizador de alguna radio de uno de estos vigilantes, lugar desde el que los perros miraban hacia el interior del solar, miraban algo que realmente no podía ser visto por ojos humanos. En este lugar es donde vamos a colocar el minidisc. Yo no sé si escuchas mis pasos. Estoy colocando... Ten cuidado. Sí, estoy colocando un minidisc. Pero físicamente no... Sí, bueno, voy a colocar el minidisc y voy a comenzar la grabación. Perfecto, Carlos. Pues con él te dejamos en pleno silencio y te esperamos rápidamente junto a Francisco Barrera en la radio, y quizá la semana que viene sepamos si pasó algo extraño y quedó grabado en el soporte digital. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Testimonios, cosas, sucesos increíbles. Tenemos todavía más píldoras impresionantes de gentes que han visto lo imposible, lo improbable, lo que no es normal. Escuchamos ahora a Remedios Sánchez. Una de mis ventanas, ¿no?, da para el solar de la calle San Luis. Y una noche, pues estaba yo asomada y escuché unos ruidos muy extraños. Unos ruidos que no sé cómo definir, pero no sé, parecían como si estuvieran arrastrando cosas o no sé, eran unos ruidos muy extraños. Y miré hacia el solar y vi una sombra moverse lentamente. Avisé a mi novio, nos empezamos a mover como buscando a alguien que proyectara esa sombra, pero no vimos a nadie que la proyectara. Entonces volvió a pasar otra vez la sombra y vimos que tenía como una forma humana, pero como ya he dicho, no había nadie que pudiera proyectar esa sombra. Y vamos enfilando, aunque habría muchísimas cosas que hablar. Aquí a micrófono cerrado, José Manuel y Rafa me cuentan un caso, otro me ponen un papel encima de la mesa, un documento, un expediente policial. Quizá otra ocasión, hablemos más de este solar. Me gustaría terminar con una cosa. José Manuel García Bautista estaba solo, como hoy estaba Carlos, aunque sin técnico, en este caso José Manuel, haciendo la primera conexión a nivel nacional para Milenio 3. La primera vez que se habló de este tema fue Milenio 3, hace ya casi 2 meses. Me gustaría que terminaras brevemente, José Manuel, porque sabemos de tu criterio y tu rigor. ¿Qué te pasó esa noche? Aquello fue una experiencia terrible, Iker. Fue muy difícil. Yo estaba allí, hice una conexión desde el medio del solar. Tenía malas sensaciones. Estas veces que te sientes vigilado, me costaba trabajo moverme. No sé. Y nada, contacté con vosotros, os hice la crónica y salí para casa. Yo me situé en medio de aquel solar, ¿no? Y yo llegué a casa, me acuesto y prácticamente media hora después de acostarme empieza una fiebre terrible, 39, 41 grados de fiebre. Delirando absolutamente, claro. Totalmente. Y empieza a suceder un sueño, ¿no? Un sueño era una cara que continuamente me repetía una cosa, una frase: es solo un aviso, es solo un aviso. Me despertaba empapado, encharcado, malísimo,
Me volví a dormir, nuevamente el sueño. Es solo un aviso. Una cara de un hombre con gafas. Exactamente. Yo aquella que cara... tú jamás habías visto. Jamás. Yo no sabía aquello que era, ni por qué me estaba sucediendo. Y cuál es mi sorpresa cuando de todo esto, tú sabes, tengo un expediente médico. Los médicos no sabían de qué era. A mí se me quitaron aquella fiebre en 6 horas. Eso no es normal. Y el shock llega cuando Rafael, 2 días después, me envía la investigación que lo llevaba a cabo de la identificación de los suicidas, a ver si podíamos conseguir una foto. Y el que tú jamás habías visto. Jamás. Y la sorpresa es cuando por email me envía él varias fotos de este hombre, y allí estaba la cara. ¿Qué era la cara? Era Manuel Cantelar. Nos quedamos con este dato y nos quedamos con el absoluto agradecimiento de Milenio 3 y estoy seguro de toda la audiencia de la cadena SER para toda España y para todo el mundo, no solo por este programa, sino por esta, que es solo una de vuestras magníficas investigaciones aquí en el sur de España. Seguro que volveremos a vernos aquí en Sevilla y esperemos que incluso con público para hablar de misterios de Andalucía. Ha sido un placer, Rafael, ha sido un placer, José Manuel. Gracias. Hemos tenido un programa intenso, hemos tenido un programa en vivo. Esperemos que don Carlos Barroso y Francisco Barrera, con la unidad móvil de la cadena SER Radio Sevilla, estén aquí sanos y salvos, por supuesto que sí. Y es probable quizá que tengamos algún resultado, algún dato nuevo. Carmen Porter, ¿mails a dónde? Siempre es la pregunta. A milenio3@cadenaser.com. Milenio3, el número 3, @cadenaser.com. Y ahí nos han llegado muchos mails. Uno, Carlos, nos dice que si podemos hablar sobre los OPARs o objetos fuera de su tiempo. Objetos fuera de su tiempo, lo haremos por supuesto y muy pronto. Carlos Fontán nos dice que tiene constancia de que si hay alguna constancia de algún caso paranormal en Jaén, que él sabe de un castillo de Santa Catalina, que si sabes tú algo que pasó allí. Hombre, en Jaén está el gran misterio. Yo espero que podamos hacer un programa desde allí, Las Caras de Belmez, 31 años con investigaciones y documentos que les aseguro nadie les va a mostrar. Lo haremos, intentaremos hacerlo si podemos desde allí. Un tema que yo sé que a ti te gusta mucho, Iker, nos lo piden José Antonio y Elena, es la vampira de Barcelona. Enriqueta Martí Ripollés mató a 10 niños, comerciaba con su sangre en el año 1912. No solo de Enriqueta Martí, Carmen, hablaremos un día de los sacamantecas españoles, no los vampiros de las películas, sino las personas que comerciaban con sangre en este país, con datos y documentos policiales. Lo haremos. Sergio nos pregunta sobre el caso Matrix. Bueno, una de tantas habladurías, digámoslo así, leyendas urbanas, como nos hablaban antes nuestros compañeros de Sevilla, pero a nivel mundial con el fenómeno OVNI. También haremos un programa de leyendas urbanas, mentiras que son consideradas verdad, casi tan extrañas o tan fascinantes como las propias verdades. A Carlos Binader le gustaría que tratáramos el tema de las profecías papales de San Malaquías. Sí, es un tema que probablemente daría mucho de sí. Las verdaderas profecías de este Papa que dejó escrito cosas realmente sorprendentes y que sigue siendo investigado por el Vaticano. Por supuesto también, mi eterna frase, lo haremos. ¿Y esas premoniciones que nos pide Juan López Florida? Pues claro que sí, estará dentro del pack, dentro del paquete. Lo que nos sobran, aunque parezca mentira, son temas, porque Milenio 3 últimamente está siempre hilado a la actualidad, pero no nos olvidamos ni mucho menos de los grandes clásicos que nos pedís semana a semana. Y en Madrid tenemos a Katia Rocha, nuestra magnífica productora que ha estado allí manejando todo el asunto para que todo salga correctamente. Katia, buenas noches. Buenas noches, os he estado de menos. Lo has pasado mal, ¿no? Pues un poquito, estábamos Elena en el control técnico y yo así sufriendo un poco, sobre todo con esos testimonios de Carlos Cala, en fin. Nos imaginamos ahora mismo a Elena y a ti, Katia, en ese gigantesco y tan querido estudio de la cadena SER, el Estudio 1, todo en penumbra también, hay que mantener las costumbres. Hombre, por supuesto, y yo sentada en tu sitio. Y escuchando todo lo que hemos hablado hoy desde Sevilla. Katia, pues muy rápidamente. Vamos a contar los 5 ganadores del libro que sorteamos la semana pasada. Los ganadores son África Román Sánchez, Manuela Rodero Riva, Javier Esteban Rufián, Efraín Jiménez Losanto y Rodrigo Lester de Juan. Y esta semana regalamos 5 libros de la España extraña. Los oyentes nos tienen que enviar este email que ha dado Carmen, o si no, llamarnos al teléfono del contestador 91 532 45 32, 91 532 4532. Pues muchísimas gracias, Katia. Esto ha sido Milenio 3, una experiencia diferente de periodismo de la otra realidad, hoy desde el lugar de los hechos. De verdad que ha sido un placer sentir en la piel lo que es la investigación y el misterio, y esperemos todos que podamos hacerlo muchas más veces. Pasen feliz verano y pasen sobre todo buena noche.